ahora te quiero hablar, siguiendo este mismo tema de la fe, el camino de la fe. El camino de la fe. Tú caminas de una forma o de otra, pero caminas en esta vida. Y no me refiero a hacer esto, ¿verdad? Esto es caminar en el sentido literal, claro, pues usamos nuestros pies para caminar. Pero me refiero, cuando yo digo caminar o el camino de la fe, me refiero a cómo estás viviendo tu vida. ¿Me expliqué? Entonces el camino de la fe, Dios cuando nos salva, cuando viene y presenta, ¿verdad?, su salvación a nuestras vidas y aceptamos seguirlo a Él, cuando tú aceptas seguir a Jesús, entonces comienza un caminar diferente a tu vida. No es de la misma manera lógica y razonable, o racional, mejor dicho, en la que veníamos nosotros decidiendo en la vida. Muchas cosas las aprendimos a hacer. Y ahí se desarrolló nuestro sentido común. El sentido común es la lógica con la que hacemos las cosas. Y hay cosas que están en el sentido común que es lógico hacerlas, ¿verdad? Da las gracias, acomídete a hacer algo, en fin, ese tipo de cosas que vamos aprendiendo y las guardamos en nuestra forma de ser y es parte de nuestro sentido común. Pero caminar en la fe o el camino de la fe es otra cosa. Y la vida cristiana es una vida de tomar decisiones cada día en fe. Cada decisión que tú estás tomando, necesitas tomar en cuenta qué es lo correcto. Necesitas aprender a tomar en cuenta qué es lo que hay que hacer en cada aspecto y decisión de tu vida. Por eso le hemos titulado El camino de la fe. Y ahora nuestra vida y nuestro caminar es dirigido por la fe en Dios y su palabra. Ahora, yo quiero decirte algo. Alguien te ha dirigido y no lo sabías. Algo te ha dirigido en tu vida. Los resultados que tienes hoy en tu vida, las realidades que tú estás viviendo hoy en tu vida, cualquiera que éstas sean, provienen de una raíz. Provienen de un sistema de creencias, provienen de un sistema de donde tú tomas y echas mano y dices, yo creo que esto hay que hacer, yo creo que esto hay que decidir. Y cuando es la vida de familia y la vida en pareja, entonces cada uno, ¿verdad?, de los esposos toma de su sentido común o de su lógica o de su fundamento, ¿verdad?, el fundamento que traiga, toma de ahí soluciones y dice, hagamos esto. Yo creo que es mejor hacer esto. Y muchas de las veces esas decisiones que se toman son fundamentadas en una necesidad. Hay necesidad de dinero, vayamos a donde está el dinero. Hay necesidad de, no sé, ¿verdad?, de cualquier área de necesidad. Entonces buscamos cosas o situaciones que suplan esa necesidad. Y ese es el caminar en el que hemos andado. ¿Cuántos están aquí conmigo? Pero vivir la fe se requiere de tomar decisiones y ser intencional. Nuestro sistema, nuestro fundamento de creencias, nuestro sistema de valores tiene que ir siendo transformado por el sistema del reino de Dios. Los principios, los fundamentos, sus leyes espirituales, la guianza del Espíritu Santo, su palabra, una relación con Dios. En muchas ocasiones no sabemos qué decisiones tomar, porque está tan complicado el tomar una decisión, que tenemos que ir a Dios y preguntarle, no me voy a mover hasta que yo esté tan claro qué decisión tengo que tomar. Ese es el camino de la fe. Todos tenemos la intención de alcanzar cosas buenas en la vida, pero ¿cuántos son capaces de actuar con base en lo que ya creen del reino de Dios? Pregunto, ¿cuántas decisiones tomaste en la semana? Muchas. Ok, sí, pues desde que te levantas, la decisión de qué ropa te vas a poner, desde ahí, ¿verdad? Aunque algunos parece que no la pensaron bien, ¿no? Y ¿cómo decidiste eso? Pero, ok, pero bueno, desde que despiertas decides cosas, estás decidiendo. Pero ¿cuántas decisiones importantes tomaste en la semana? Importantes. Segunda pregunta. ¿Con base en qué tomaste esa decisión? ¿Era una necesidad?
una necesidad que tenías que llenar, o le preguntaste a Dios, o tienes un fundamento de su palabra, un sistema, ¿verdad? Ya de creencias formado por su palabra, donde dices, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que decidir. Hay tres formas, lo he dicho muchas veces, lo quiero decir otra vez para poner las bases de este mensaje. Hay tres formas de poder caminar la vida de fe y caminar con Dios. Hay tres formas. La primera es, sígueme. Y esa siempre la vamos a estar practicando. Sígueme, porque siempre estamos conociendo cosas nuevas de Dios, cosas nuevas de Dios. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. No les puedo explicar todo ahorita, síganme y ustedes verán. Van a ver milagros, van a ver muchas cosas que les voy a enseñar. Y entonces les hablaba las parábolas, les hablaba las historias, veían los milagros, veían tantas cosas que sucedían, los discípulos. Y ellos lo seguían. Y dice la Escritura, dejando todo, lo siguieron. Esa es una forma de caminar, de nuestro caminar en fe. Sígueme, esa es la manera más sencilla. Pero a veces nos confronta, ¿verdad? Porque yo digo, ay, sí, bueno, pues sí dice su palabra, pero yo creo que mejor hay que hacerle así. Y seguirlo, no es tan fácil. ¿Alguien le ha pasado? Ok, nomás a 3 le pasaron. Bueno. La segunda forma es cuando ya estás madurando más, ¿verdad? Cuando ya le estás entendiendo más a la voz de Dios, ¿verdad? Cuando vienen pensamientos de Dios que están abrazándote y dices, esto que estoy sintiendo y pensando viene de Dios. Entonces, y su palabra ya la empiezas a entender más, entonces caminas con Dios. Ya no nada más lo sigues, sino ahora caminas con Él. Y tomas decisiones y aprendes a ser sensible a su voz. Pero llega un momento en que también hay que tomar decisiones nosotros y Dios te dice, anda delante de mí. Y ese anda delante de mí quiere decir, tú decídelo. ¿Será bueno que lo perdones, Señor? A ver, déjame escuchar tu voz. No, no, no. Tú ya lo sabes. Anda delante de mí. Decídelo. Y es así nuestro caminar en fe. Nuestro camino de fe es precisamente aprende de su palabra, por eso estamos aquí, por eso aprendemos de su palabra, la palabra revelada, la estudiamos, la analizamos, la meditamos, la memorizamos, la hablamos todo el tiempo y cuando estamos en nuestra oración el Espíritu Santo nos muestra más cosas de su palabra y podemos seguirlo. Pero en el proceso también nosotros aprendemos a caminar con Él. ¿Cuántos caminan ya con Dios? Aunque sea por fe, ¿verdad? Caminamos con Él. Por eso la vida cristiana es una vida intencional. Intencionalmente yo sé que esto es lo que hay que hacer, aunque las tripas se me revuelven porque no quiero hacerlo, pero es lo que hay que hacer y entonces lo digo, te perdono. Porque estoy poniendo mi fe por encima de lo que estoy sintiendo. Porque si no hago eso, entonces voy en sentido contrario. Porque si yo no hago eso, entonces voy a tener actitudes groseras y me voy a dar la vuelta y te voy a dar la espalda. Y entonces nuestra relación se va a afectar. ¿Alguien está aquí conmigo? Una vida intencional, vivir una vida intencional está enfocado en tu fe. Yo te estoy dando una clave muy importante. Aprendamos, iglesia, a vivir una vida intencional. Intencionalmente pones tu fe por encima de todo lo demás. Comienzas a aprender los diseños, comienzas a aprender los modelos, comienzas a aprender la manera de decidir. Alguien una vez me preguntó, pastor, estoy a punto de tomar esta decisión, y era una decisión delicada. Estaba comprometido un negocio y mucho dinero ahí, pero por otro lado estaba comprometida la familia, y yo le dije, no quebrantes principios. Oh, pero es mucho dinero, pero no quebrantes principios. Y sabes, entendió y dijo, tienes razón. El dinero, por mucho que sea, en mi entendimiento, ¿verdad? De ser hijos de Dios, yo no voy a pasar por encima de los principios por causa del dinero.
¿Alguien está aquí conmigo? Ok, entonces, no es lo mismo tener buenas intenciones que vivir intencionalmente. No es lo mismo. Pastor, es que sí lo creo. Eso que usted dice, ya me lo sé. Enséñame algo más fresco, más nuevo, más. Yo quiero que salga ahorita de la boca de Dios. ¿Y por qué lo que ya sabes no lo practicas intencionalmente? Bueno, no te lo estoy diciendo a ti, sino todos tenemos la intención de hacerlo, pero hacerlo es diferente. El apóstol Santiago dice, acciones de fe. Tu fe en acción va a producir obras, resultados. Así es que quiero repetirte esto, no es lo mismo tener buenas intenciones que vivir intencionalmente, tomando decisiones cada día con base en la fe que tenemos, en lo que ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús para nosotros. Todo lo que Él logró en la cruz del Calvario, una salvación tan grande, la sanidad y todo lo que Él logró para nosotros puede vencer lo que no podíamos vencer antes. La fe en acción no solo es una buena intención de ejercitarnos, ¿verdad? De que ir a la iglesia y yo llevo mi Biblia. No, espérame, ese es el paso principal. Pero después, toda la palabra de Dios que entre en tu corazón y que la creas, llévala a la realidad. Ejecútala. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Dónde está nuestro fundamento para el caminar en Cristo, el caminar en la fe, el camino de la fe? ¿Dónde encuentro ese camino de fe, pastor? No dejes de asistir a la iglesia, no dejes de conectarte, no dejes de aprender, porque entre más vas aprendiendo, vas descubriendo, y más si eres un joven, yo le hablo hoy a los jóvenes, y más si eres un joven, vas a aprender cosas asombrosas que Dios planeó para ti aún antes de nacer. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten su mano los jóvenes. Ok. Los jóvenes de corazón. ¿Sabes qué Dios planeó? Somos predestinados. Y quiere decir que antes, ¿verdad?, de nacer, ya Dios planeó un destino. La Biblia dice que hay un libro para cada uno de nosotros donde se escribieron cosas impresionantes para nosotros. Y cada vez que tú vas creciendo en la fe y en el conocimiento de su palabra, descubres tantas cosas que Dios planeó para tu vida. Pastor, pero vea lo que me rodea. Ha estado difícil mi vida. Hay escasez, hay violencia, hay esto, hay el otro. Dice el Señor, no importa nada de eso. Yo voy a sacar tu vida de ahí y te voy a poner en un proyecto, en un destino que yo planeé para ti antes de que nacieras. Y cuando lo crees y cuando lo empiezas a descubrir, tú dices, wow, entonces, ¿cuál es el camino? ¿Por dónde me voy? Hebreos 12:2 dice, nueva versión internacional, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Perdón, está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora, vean lo que está diciendo aquí Hebreos 12:2. Pon tu mirada en Jesús, quiere decir, pon atención a lo que habla Jesús. Pon atención a lo que enseña Jesús. Cada vez que vayas a la iglesia, cada vez que te conectes en un grupo de amistad, en una reunión, ¿verdad?, de la iglesia, ahí Dios te va a hablar. Ahí se va a hablar de Jesús. Ahí se va a hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí se va a hablar, ¿verdad?, de las intenciones del corazón del Padre hacia tu vida. Ahí te va a mostrar las promesas que ya se cumplieron en ti. Entonces, pon atención, fija tu mirada en Jesús. ¿Alguien tiene situaciones que quiere ya resolver en su vida hoy? Sí. Puede ser la economía, puede ser la salud, las relaciones, la familia, la pareja. Un sinnúmero de cosas pueden ser. Y a veces pensamos, ¿cómo quisiera que hubiera una oración nada más y que automáticamente se resolviera toda mi vida con esa oración?
¿Alguien ha pensado así? Que mañana despierte, hoy me duermo con 20,000 problemas y mañana despierto y ya se acabaron todos los problemas. Pero él dice, no, camina el camino de la fe. Vas a ir fortaleciéndote, vas a ir creciendo, vas a ir aprendiendo, vas a ir disfrutando el camino. Al principio no se disfruta mucho, pero después vas venciendo, vas derrotando cada oposición, cada situación, vas viendo la transformación en tu vida y entonces vas disfrutando. Fijemos la mirada en Jesús. Pongan su mirada en Jesús. El paso número 1 para el caminar en la fe es que pongas tu atención en Jesús. ¿Y cómo hago eso? A través de su palabra. Dice la Escritura que Él es el iniciador de la fe, en la autoridad que le fue dada. Él se presenta delante de sus discípulos y Él les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, ¿verdad?, a todas las naciones y den este mensaje. Pero sabes, quiero contarte en la historia, en el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en dos grandes partes. El nacimiento de Jesús para acá es el Nuevo Testamento, es un nuevo pacto. Él hizo un nuevo pacto para todos nosotros. Pero antes del nacimiento de Jesús hacia atrás, desde el Génesis, todo eso, ¿verdad?, es el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hay una historia que nos cuenta la Biblia acerca del pueblo judío. Y el pueblo judío, por un asombroso milagro de Dios, fue llevado a una tierra de Egipto por medio de José, un joven. José era un joven que llevó a toda esa familia, ¿verdad?, allá a Egipto, y ahí prosperaron, y ahí se multiplicaron, y pasaron 400 años, y después de 400 años era tiempo que salieran de ahí. Ya cuando habían pasado 400 años, ya eran cerca de 1,000,000 de personas, ya era una nación. Estábamos hablando de una nación. Y dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón. Era el gobernante de ese tiempo. Ya habían pasado 400 años, ya el pueblo de Dios, los judíos, se habían multiplicado en ese lugar, en Egipto, y ahora era tiempo de salir de ahí porque no era plan de Dios que estuvieran ahí. Entonces ahora este faraón los esclavizó y los puso a construir ahí ladrillos para hacer pirámides, y estaban con jornadas de más de 18 horas en adelante. Eran esclavos, se volvieron esclavos. Y Dios levanta a Moisés para liberar a este pueblo y llevarlos a una tierra prometida que él había ya preparado para ellos. ¿Ok? Todos saben esa historia, ¿verdad? Muy bien. En esta historia de los judíos, Dios los libera de la esclavitud y les dio una promesa de un gran futuro. ¿Esta historia no te parece algo semejante a lo que hemos vivido? Porque antes estábamos esclavizados al pecado, adicciones y toda clase de pasiones y situaciones de las cuales no podíamos salir. Eso es estar esclavo al pecado. Y entonces viene Jesús y nos libera, y Dios nos envía a Jesús y nos libera de ahí, y ahora nos dice, hay una tierra prometida para ti. Hay un destino para ti maravilloso. Hay un destino en un futuro que te espera, que Dios ya planeó para ti. Entonces, en esta historia de los judíos, Él los liberó y les dio esta promesa del gran futuro para ellos y sus generaciones, y esto sería el inicio de su fe. Entonces los saca de Egipto y los pasa por un desierto, y mientras iban en el desierto, ellos debían de aprender a confiar en Dios. Imagínate esto. La ciencia dice que en esa zona del desierto donde ellos atravesaron ese desierto, 1,000,000 de personas atravesaron ese desierto. Las condiciones del clima eran extremas. Quiere decir que cuando hacía calor, las temperaturas eran arriba de 50 grados. Cuando hace 26 grados aquí en la Ciudad de México, yo ya me estoy asando. 50 grados. Y en la noche bajaban las temperaturas a más de 20 grados bajo cero. Son los extremos del desierto. Nadie puede sobrevivir ahí, ni los niños menos. Y las familias sobrevivieron. ¿No es un milagro eso? Ellos vieron cómo se abrió el mar, impresionante, y atravesaron por el mar toda esa nación.
Milagro tras milagro tras milagro. Y luego tenían hambre y cada día Dios los alimentaba del maná que bajaba del cielo, caía del cielo. Cada día. Y si ellos querían guardar para el día siguiente, decían, no, no guardes, porque tienen que aprender a confiar que cada día yo les voy a proveer alimento. Y eso pasó durante 40 años. ¿No era suficiente tiempo como para creer en Dios? ¿Sí o no? Si tú hubieras estado ahí, ¿hubieras creído en Dios? ¿Hubieras estado confiado en Él? ¿Hubieras dicho, todas estas señales que ha hecho Dios aquí en el desierto con nosotros, ¿cómo no voy a creer que hay un futuro para mí allá en la tierra prometida? ¿Cómo no voy a creer que Él ya tiene destinado un futuro para mí? ¿Cómo no lo voy a creer si estoy viendo su mano de poder y de amor aquí, verdad? Eso era lo lógico. ¿Pero qué crees? Que esta primera generación era de corazón duro y no creía. Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2. Versión Reina Valera contemporánea es la que voy a leer. Dice, por eso, Hebreos 4:1 dice, por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás. Verso 2. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. ¿De quién está hablando? Ellos. Está poniendo el ejemplo les está diciendo a los judíos, esta carta se les escribe a los judíos y les dice, sus padres, los que estuvieron en el desierto, esa generación que salió de Egipto, está hablando de esa generación y está diciendo, hey, tengamos temor de Dios, tomemos en cuenta. Tener temor de Dios es tomarlo en cuenta. Y dice, no sea que vayamos a caer como cayeron sus padres allá en el desierto, que cada vez que Moisés hablaba, cada vez que Dios hablaba, ellos escuchaban pero no tenían fe. Cuando lo oyeron no la acompañaron con fe. ¿Cuántos saben cuál fue el destino de esta generación? Murieron en el desierto. Murieron. Ahí murieron. ¿Por qué? Por incredulidad. Esto nos dice que la razón por la cual el pueblo que salió de Egipto desobedeció, porque no creyeron. Cuando alguien desobedece es porque no creyó. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Sabes cuál es el peor pecado de la Biblia? Incredulidad. Y por eso la palabra todo el tiempo está queriendo entrar en tu corazón para derribar toda incredulidad, porque si no hay fe, el reino de Dios no es posible. Si no hay fe, no es posible manifestar el reino de Dios en la vida de una persona. Al que cree todo le es posible, pero al que no cree, nada le es posible. ¿Era una promesa real? Sí, para siempre, pero no la alcanzaron. La intención de Dios era producir fe en ellos en el desierto, que aprendieran a confiar en Él, para que pudieran alcanzar la promesa de una vida mejor. Pero no creyeron y no la alcanzaron. Y está diciendo, tengamos temor de Dios. Y el temor de Dios se define en la Biblia como tomarlo en cuenta. ¿Cuál va a ser tu parámetro? ¿Cuál va a ser tu base para tomar decisiones? Cuando tú tomas en cuenta a Dios, no importa si las circunstancias te están diciendo, aquí hubo pérdida, ya ves, ¿para qué lo perdonaste? Ahora estás perdiendo. ¿Para qué le perdonaste esa deuda? Ahora vas a perder dinero. ¿Para qué perdonaste esto? Ahora vas a perder esto y aquello. Y entonces hay como un sentimiento de pérdida, pero en el reino de Dios no hay pérdida. Quiero decirlo otra vez, en el reino de Dios no hay pérdida. Dije que en el reino de Dios no hay pérdida. Tú puedes tener la garantía que no perderás y Dios restituirá todo y te va a retribuir todo, más allá de lo que pensabas que habías perdido. Así es que la fe o la incredulidad va a mover tus intenciones.
pero de todos modos vas a decidir cada día. El decidir o el no decidir ya es una decisión, no decidir. Si alguien dice, bueno, ni para bien ni para mal, yo no hago nada, ya decidiste. Y esa decisión de no hacer nada te va a traer un resultado, una consecuencia. ¿Alguien está consciente de esto? Así es que la intención de la fe es que vivas lo que Jesús ya hizo para que tengas una vida abundante. El caminar de la fe es un caminar, ¿verdad? En donde tienes que estar tomando decisiones y tienes que fortalecerte todo el tiempo y tienes que decir esto es lo correcto y hablarle a tu sistema de creencias, a tu forma de pensar, a tu manera de realizar las cosas y venir a la Biblia. ¿Por qué? Porque este es el camino de la fe. Dice, Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde empieza la fe? En lo que hizo Jesús. Él es el autor de la fe. En lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Fue a la cruz para quitarme mis pecados. Dios cargó en él todas mis enfermedades. Dios cargó en él todos mis dolores. Oh, yo tengo un dolor muy fuerte aquí en mi corazón porque me han engañado y me maltrataron y me ofendieron y yo ya no sé cómo llevar esto. Y alguien viene y me muestra a Jesús y me dice, ¿qué crees? Que Dios puso todos esos dolores en Jesús. Y si comienzas a creer en él, si comienzas a acercarte a él, si le permites a él y abres tu corazón para que él venga, te darás cuenta que esos dolores ya se los llevó y tú estarás sana, tú estarás sin dolor. Amén. ¿Cómo puedes saber si tienes fe? Si perseveras, si no te has rendido en el problema, que digas, pues ya ni modo, este problema que me dé durísimo. No. A veces faltan las fuerzas. A veces necesitamos a alguien en la fe que nos ayude y nos dé la mano y nos diga, hey, vente, dale para acá arriba. Es correcto, está bien. La Escritura dice, los fuertes en la fe sostengan a los débiles en la fe. Y de repente a veces yo no hallo la salida. Puede decirme alguien, estoy como en un callejón sin salida, no sé qué hacer, estoy tan angustiado, tan desesperado. Creo que ya no hay más remedio. Creo que aquí ya termina todo. Hasta que viene alguien más fuerte en la fe y te dice, hey, no, si hay camino, Jesús es el camino, si hay solución, si hay esperanza. Mira, lo primero que necesitas es el consuelo de Dios. Y entonces comienzas a ver la luz. Ese es el caminar de la fe. Y un día estarás haciendo lo mismo con otra persona que esté en problemas. Si no te has rendido al problema, o sea, si no le has hecho caravanas al problema y decirle, sí, problema, tú eres mi amo, tú eres mi señor, problema. Entonces tu fe sigue fuerte. Si no te has rendido ante la crisis, entonces tienes fe que te está sosteniendo. Hebreos 4, 12 y 13. Vamos avanzando más en la Biblia. Hebreos 4, 12 y 13 dice, ciertamente, la versión es internacional, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cuántos creen eso? Viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, ninguna cosa creada, el verso 13, escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Tú puedes estar confiado en la palabra. ¿Cuántos se acuerdan del domingo pasado que definimos lo que era la fe? Emuná era la palabra, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Palabra griega emuná, que era la seguridad en algo que está establecido, fundamentado, verdadero, firme. Y lo único que está establecido, fundamentado, firme y verdadero es Dios y su palabra. Y por eso la palabra de Dios es viva y poderosa, cortante como una espada de dos filos. Hasta la persona que tenga argumentos más fuertes, ¿verdad? Y que digan, no, a ver, a mí explícame, porque la ciencia dice y que no sé, hasta le hacen así, ¿verdad? Y que la ciencia dice que no sé qué y que no sé cuánto. Ok, escucha la palabra de Dios. Sabes, yo fui un hombre de ciencia, una mente científica.
Y yo tenía mis asegúnes con la palabra. ¿Se entiende lo que es asegúnes, verdad? Yo tenía mis argumentos. Y yo decía, no, pero ¿cómo? Pues si yo aprendí la evolución, la teoría de la evolución. La paleontología dice esto y dice esto y dice esto y dice esto. Imagínate nada más. Y cuando viene la palabra de Dios, lo único que descubrí y me impactó en mi corazón, la ciencia te sirve para descubrir lo grande que es Dios. La ciencia te sirve para descubrir todo lo que Dios ya hizo. El hombre no inventó nada. El hombre no puede inventar leyes físicas ni químicas, no puede inventar esas leyes, pero cuando la ciencia empieza a profundizar en ellas, las descubre y dice, wow. ¿Sabes que científicos del siglo pasado, como Newton, como Einstein, que fue más reciente, llegaron a conclusiones poderosas diciendo, todo ya está creado, no podemos crear nada. El hombre solamente lo descubre y lo utiliza en su beneficio para transformarlo, pero todo está creado ya. El creador ya hizo todo, no se le fue nada, desde el principio creó todas las cosas. Y la ciencia viene y descubre esto. Y comienza a descubrir cuántas cosas que estaban veladas a los ojos de los hombres. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Y discierne, identifica los argumentos, entra como una espada de dos filos y dice, no, es que mira, tú tenías estas intenciones en tu corazón. Tú querías una ganancia personal. Aquí había egoísmo. Aquí había formas egoístas. La manera en que llevaste esta relación era muy egoísta. Y cuando viene la palabra de Dios dices, wow, Señor, perdóname. No había entendido de ese amor tan generoso que ya estaba en mí. Y yo fui un egoísta con las personas. Es un ejemplo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Dice que penetra lo más profundo del alma y del espíritu. En el alma están la mente, las emociones y la voluntad. Ahí está en tu alma. Esa es la que te ha causado tantos problemas. Si quieres culpar a alguien, ahí está. En tu alma. Tu mente, tus emociones y las decisiones, tu voluntad. Pero el espíritu viene a revolucionar tu mente y es ahí una batalla tremenda. Y es lo que está diciendo, la palabra de Dios ¡boom!, entra así y dice, ese sistema de pensamientos que tienes está equivocado, es egoísta, es de este mundo. Yo traigo un sistema mejor que te va a llevar a buenos resultados en tu vida, el del reino. Por eso dice, penetra hasta lo más profundo del alma. Y de repente tenemos conflicto con nuestros pensamientos y las emociones van siendo renovadas, siendo renovadas. Y de repente ya cambiaste y eres otra persona. Y comienzas a decidir de una manera diferente. Entonces te quiero hablar de 4 principios rápidamente, 4 principios de la obediencia. ¿Cómo podemos caminar ese camino de la fe? Y necesitas estar atento a estos 4 principios de la obediencia. Primer principio, obediencia a la fe. Romanos capítulo 1, verso 5, versión contemporánea. Obediencia a la fe. Este es un gran reto para muchos en diferentes áreas. Dice Romanos 1:5, por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. El apóstol Pablo está diciendo, esa gracia de la cual me llamó el Señor para ser un apóstol, un enviado para enseñar la palabra de Dios a las naciones, para que todos, ¿cuál era el propósito? Para que todos obedecieran a la fe. Esa es la encomienda que Dios nos ha dado, enseñarte las verdades de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que obedezcas a la fe. Y cada recomendación que te damos, de repente alguien la desobedeció y otra vez volvió a tropezar y otra vez volvió a caer y otra vez hay que ayudarlo y otra vez hasta que dice, hey, ya entendí, la obediencia a la fe, la obediencia a lo que ya creíste, la obediencia entendiendo que ya está establecido, que está firme, que yo no puedo ir en contra de los principios. Es como si alguien dijera, ¿y quién te dijo que la ley de la gravitación universal esa es ley? ¿Quién te dijo? Yo no la creo.
Ah, ¿no la crees? No, no la creo. Ok. Súbete al piso más alto de la torre y da un paso al más allá. Pues no crees que funcione esa ley, ¿verdad? Ay, pastor, pues eso es lógico, pues cualquiera que piense así, pues se va a dar en la torre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien quebranta esa ley? Se muere, ¿sí o no? Cuando quebrantas una ley, la ley de la gravedad, si la quebrantas, vas a estar afectado, si no te vas a romper varios huesos. Si subes a la azotea y te lanzas de Superman, algo va a pasar, ¿sí o no? Y si nada más hay cemento allá abajo, te rompes muchos huesos o pierdes la vida. Bueno, pues sí, pero eso es en lo físico. En lo espiritual pasa lo mismo. Si quebrantamos una ley moral, si quebrantamos una ley espiritual, hay una consecuencia. Por eso la obediencia a la fe es muy importante. Mi fe necesita crecer para que yo pueda caminar en fe. Entonces, obediencia a la fe. Número 2, obedezco porque está en mi nueva naturaleza. Efesios 4, 17 y 18. Traducción viviente, nueva traducción viviente. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Verso 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¡Wow! ¡Qué buena traducción es esta!, ¿verdad? La quiero leer otra vez. Obedezco porque está en mi nueva naturaleza. Efesios 4:17 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Está hablando Pablo, el apóstol. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. 18. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, este tipo de personas no conocen a Dios o no quisieron conocerlo y cerraron su corazón a Dios y están viviendo su vida como piensan que es mejor. Pero aquí yo le estoy hablando a una iglesia allá en casita. Hay una iglesia que ha nacido de nuevo a una nueva naturaleza. Cuando te uniste a Cristo, cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, naciste de nuevo. Estás en la nueva naturaleza. Yo obedezco porque es mi nueva naturaleza. En una ocasión, caminando por el parque, íbamos mi esposa y yo llevando a nuestras mascotas ahí al parque y ella, mi esposa me estaba platicando, aquí en este parque, el otro día escuché a una joven que iba hablando por teléfono. ¿Quién sabe qué estaba hablando, verdad? Pero iba hablando en voz alta y en realidad no me enteré del tema, me dijo mi esposa, pero me dijo, pero algo me llamó la atención. Y le dijo a la otra persona que estaba en el otro lado de la línea, le dijo, no, yo ya no puedo hacer eso porque ya no es mi naturaleza. Qué interesante, ¿verdad? No está en mi naturaleza eso, ya no lo puedo hacer. O sea, no sabemos si era cristiana, no sabemos si era algo cristiano o no, no lo sabemos, pero esa frase nos llamó mucho la atención y yo dije, wow, es verdad. Esa es una respuesta muy acertada cuando el enemigo nos quiere llevar a tomar decisiones o personas quieren influenciar nuestras vidas, ¿verdad? Y nos están diciendo, hey, éntrale a esto, hey, vente por acá, hey, mira, vayamos a hacer esto. Tú dices, ya no está en mi naturaleza. Voy a obedecer a Dios porque creo, porque tengo fe, pero además porque es mi naturaleza. ¿Cuántos dicen amén? Está en mi nueva naturaleza el obedecer. Y cada vez más el corazón del Padre se está formando en mí. Número 3, obedezco por amor a Dios. Son 4 fundamentos muy poderosos. Obedezco por amor a Dios. Juan 14:15, versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. Juan 14:15 dice, si me aman, está hablando Jesús, si me aman, obedezcan mis mandamientos.
¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, Él te dice en este día, si me amas, no, pero me cuesta mucho trabajo, es que esto es lo que yo quiero hacer, es lo que me apasiona y es lo que... Si me amas, obedéceme. Y siempre la obediencia a Dios te va a traer grandes ganancias, siempre, nunca te va a llevar a pérdida, nunca. Ese es el camino de la fe. Si me aman, obedezcan. Yo amo a Dios, estoy agradecido y consciente de su amor. Y la pastora dijo una frase aquí que también es bíblica. Al que mucho se le ha perdonado y que está consciente de cuánto se le han perdonado. ¿Cuántos están conscientes de lo que se le ha perdonado? Mucho, ¿verdad? Mucho. Nana, si yo leyera tu hoja de historia, híjole. No, o sea, se nos ha perdonado mucho, pero estamos conscientes. Hay personas que no están conscientes de eso, ¿verdad? Y ya lo sacaron de acá, ya salió de la cárcel, y salió de las drogas, y salió de esto, y ya lo iban a matar, y le metieron 5 balazos, y salió del hospital y todo, y aún así su corazón sigue duro. Y no reconoce a Dios. Digo, me fui a un extremo, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando aquí a una iglesia que reconoce de dónde nos ha sacado el Señor. Y una esperanza nueva que nos ha dado. Y cada día nos va renovando. Y yo obedezco no solo porque tengo fe, no solo porque mi fe ha crecido fuertemente y sigue creciendo, no tan solo porque ya tengo una nueva naturaleza, ya sé quién soy y mi identidad cada día va creciendo y por eso le obedezco, porque tengo una nueva identidad, sino también le obedezco porque amo a Dios. Todos los que aman a Dios, denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y número 4, obedezco por mi decisión de dar mi vida en servicio a Él. También por eso obedezco. Porque hoy tomo la decisión de servir a Dios. Por eso dije hace rato, ¿se acuerdan que dije hace rato? ¿Qué dije hace rato? Que un día tú ibas a estar enseñando a otros. ¿Por qué? Porque estás tan agradecido, porque crees, porque amas tanto a Dios, porque estás viendo a la gente, a los tuyos, a los cercanos sufrir y dices, no es posible. Yo pasé un proceso con Dios y no es posible ver a mi gente pasar estas situaciones. No puedo, no lo puedo soportar. No puedo cerrar los ojos y decir, bueno, ya ni modo, pecadores. No. Entonces yo tendría que ir a ellos. Y por eso el punto 4 es, obedece a servir a Dios. Obedece mi decisión de dar mi vida en servicio a Él. Romanos 12:1, traducción lenguaje actual. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Dice aquí, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, ¿Dios es bueno? Sí, con todos ustedes. Dice aquí, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Amén. Así es que no solo se trata de mí. Él va a restaurar tu vida, tu matrimonio, lo va a acomodar, lo va a poner en alto, te va a prosperar y luego ya, pues qué padre, Señor. No, porque hay un propósito. Tú serás una persona que Dios use para alcanzar, ¿verdad?, a otros más, para extender su reino a otras más personas. Como resultado de tu fe, tu nueva naturaleza y el resultado de que lo amas, ¿verdad? Solo hay una cosa que yo puedo hacer. Quiero servirte, Señor. Amén.
Así es que hay 4 formas de caminar, 4 principios para obedecer y caminar en fe. La obediencia a la fe, la obediencia a su palabra, recuérdala todo el tiempo, obedece, 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 obedece. Y si estableces esa máxima en tu vida de que cada revelación que entendiste, practícala. Cada revelación que entendiste y la crees, practícala. Ya lo creíste, practícalo. Ya lo creíste, practícalo, practícalo, practícalo.